En Estados Unidos las cosas se están poniendo muy mal. Para el capítulo de hoy en Detrás de la Razón nos concentraremos en una y mañana trataremos la otra peor, la de Orlando. Pero primero la primera, que es el contexto donde se da la segunda. Estados Unidos vive la carrera electoral más surrealista de toda su historia. Cual si un drogadicto se hubiera puesto a dibujar, así se lo digo. Así es el dibujo de la política de Estados Unidos de hoy. Un escenario con seres de 3 narices, 4 ojos, 7 patas y muchos dobles raseros. Aclaro, raseros. Muchas dobles o triples morales. Están tan torcidas las cosas, usted imagine, que miles de demócratas prefieren votar por el candidato republicano, por el rival, y miles de republicanos prefieren votar por la demócrata. Es decir, muchos del partido de Clinton prefieren a Trump y muchos del de Trump prefieren a Clinton. Es sin duda una crisis de identidad, no solo política, sino social. ¿Cuál es el héroe? De un lado muchos ven a un loco, payaso, racista, xenófobo, y del otro lado ven a una dama de buen decir, mentirosa, tramposa, que apoya las invasiones militares. Y entre eso tienen que elegir. ¿Cuáles son las diferencias entre Donald Trump, que parece demócrata, y Hillary Clinton, que parece George Bush? Comenzamos. Si hubiera que definir a los candidatos a la presidencia de Estados Unidos en imágenes, quizá estas sean las más adecuadas. ¿Pero qué harían si se convierten en presidentes? ¿Cuál es la diferencia entre el millonario y la dama? Pero Estados Unidos. Así será la política exterior del magnate multimillonario. También dice que se dará abrazos con Rusia y China y que rasgaría el acuerdo nuclear con Irán. Critica a Obama y a Clinton por ser tibios ante los terroristas. Trump doesn't have a plan for ISIS. I said, no, I have a plan, but I don't want to tell ISIS what it is. Because when I win, I would bomb the shit out of them. Clinton ataca a Trump. Dice que el magnate es un peligro para la política exterior. Pero la realidad es que Clinton tiene un pasado negro. En 2002, como secretaria de Estado, votó a favor de atacar Irak. En 2001, como senadora, apoyó invadir Afganistán. Y en la invasión a Libia, una oscura actuación. Estas son las ideas de Clinton desde siempre. If Iran were to launch a nuclear attack on Israel, what would our response be? And I want the Iranians to know that if I'm the president, we will attack Iran. Clinton propone aumentar el salario mínimo. Se opone al acuerdo de asociación transpacífico con Europa, aunque ella misma lo negoció cuando era secretaria de Estado. Trump quiere que los hombres de negocios de Wall Street dirijan la economía. Culpa a China de la pobreza de Estados Unidos. Clinton cree en la energía renovable. La quiere en todos los hogares de Estados Unidos. Reducirá el consumo de petróleo. ¿Y el millonario? No le importa ni tiene idea de lo que es el calentamiento global. Dice que eso es una broma. I think that there'll be little change here. It'll go up, it'll get a little cooler, it'll get a little warmer like it always has for millions of years. I believe strongly in clean water and clean air, but I don't believe that what they say. I think it's a big scam for a lot of people to make a lot of money. Hillary Clinton se inclina a mantener a las familias unidas, a la regularización, se opone a las deportaciones. Donald Trump es lo contrario. Tiene sed de deportar a 11 millones de inmigrantes. Odia a los mexicanos y a los musulmanes. It's going to be a real border, and we're going to build a wall, and it's going to be a serious wall, and it's going to be a serious. And you remember I said it, and remember this also. Mexico, Sean, is going to pay for the wall. La candidata demócrata habla que quiere medidas efectivas para el control de armas, fortalecer el control de antecedentes, mantener las armas fuera de los delincuentes. Pero el republicano parece que nació con una pistola bajo el brazo. Quiere que todos los ciudadanos porten armas de fuego
y prefiere una posesión ilimitada de armas. Este es el señor Trump y la señora Clinton, una a favor de las guerras, otro a favor de las pistolas. Quizá es donde no haya diferencia. Que su llegada a la presidencia costará sin duda más vidas dentro o fuera de Estados Unidos. Muchas gracias a Mariam Saidi. La investigación de hoy a cargo de ella. Gracias, Cristina Leiva, por tu colaboración en este reportaje. Gracias a todos ustedes que nos siguen a través de Facebook, de Twitter, de YouTube. Gracias por las visitas en Facebook. Casi 10 millones de personas alcanzadas y muchas reproducciones. Gracias a todos ustedes. Vamos directamente a Nueva York. Tenemos a Robert Valencia, analista internacional. Gracias. Y en España, David Zarias, él es doctor en Historia de Estados Unidos y profesor de Política y Movimientos Sociales también de Estados Unidos en la Universidad de San Pablo, CEU, allá en Madrid. Gracias a los dos. Buenas noches aquí en Teherán. Voy directo contigo. Primero, David, esto, como lo decía, es algo pues surrealista, ¿no? Porque ¿cómo es posible que gran parte de los republicanos votarían por el enemigo, por Clinton, y gran parte de los demócratas podrían votar o apoyarían a Donald Trump? Es algo que no lo entiendo y que tú me lo vas a explicar, David. Hola, buenas tardes, Roberto. Bueno, en realidad es un fenómeno bastante más común de lo que parece en la política norteamericana. Trump es un populista de la tradición, insisto, norteamericana. Son figuras que están continuamente en la política norteamericana. Periódicamente, cuando hay periodos de estrés, resurgen con especial fuerza. Y una de sus principales características es precisamente la capacidad que tienen de atravesar las barreras partidistas. En el caso de Trump, él apela al descontento de un bloque importante de votantes demócratas, como tú me has indicado, específicamente los trabajadores manuales localizados en lo que ellos llaman el cinturón del óxido en el norte, trabajadores industriales. Y el perfil demográfico que ha sufrido más con la deslocalización y los cambios económicos de la globalización. Por la misma regla de tres, Hillary Clinton representa el establishment, lo tradicional, lo conocido, que es por lo que a buena parte de la élite del Partido Republicano se siente más atraída hacia ella que hacia su propio candidato Trump, que les ha robado, en cierto modo no, les ha robado el partido. Bien, voy con Nueva York. Robert, tocayo, explícame lo mismo, ¿cómo es esta ecuación? Concuerdo con lo que dice el invitado. Realmente lo que hemos visto ha sido una demagogía de parte de Trump que le ha sabido llegar a un sector del Partido Republicano particularmente, que se ha visto abandonado precisamente por las élites conservadoras. Es decir, muchos de ellos estaban preocupados por sus propios intereses, que es lo que hemos visto también en Washington, que durante la administración de Barack Obama, pues los senadores, los congresistas se dedicaron a jugar a la política y no a realizar avances importantes en materia económica. Y mire, por ejemplo, tenemos una serie de ejemplos. El caso de lo que llamaban el cierre gubernamental, donde se comprometía el presupuesto del país llegando a cerrar parques nacionales y donde muchos de los empleados gubernamentales pues no se les pagaban sus salarios porque se dedicaron a jugar a la política y no a sentarse a la mesa a negociar y llevar el país a buenos términos. Así que yo creo que lo que hemos visto es precisamente la falta de acción o de compromiso que ha existido en Washington, aunado a ese abandono de las élites hacia los trabajadores del cinturón de óxido, como llama el invitado, e incluso partes del sur de Estados Unidos, donde muchas de esas personas se sienten que sus trabajos han sido arrebatados por los inmigrantes y por otros grupos de minorías que han tomado ventaja de esto de alguna forma. Así lo ven estas personas a las cuales les ha llegado este mensaje de Trump diciendo que los musulmanes, que los mexicanos han sido un detrimento para la economía estadounidense. Y ha sido así, y es la fórmula que le ha funcionado hasta el momento, porque obviamente estamos entrando ya a las primarias. No sé si ese lenguaje le llegue a calar a un sector más general de la población estadounidense. Bien, David,
quiero que me digas solo una, porque hay muchas y para no desviarnos, solo una, la esencia. ¿Cuál es la diferencia principal entre Clinton y el señor Trump? Mira, dentro de una sociedad democrática y políticamente madura, yo creo que el mejor lo define esto es un profesor que se llama Peter Mayer. Y él nos diría que Clinton, la candidata Hillary Clinton, es la candidata de la responsabilidad, una candidata que tiene, cuando se enfrenta a problemas complejos, sabe que no puede ofrecer soluciones rápidas ni fáciles, ¿vale? Es la candidata de la responsabilidad. Donald Trump es el candidato que aparenta que responde. Como el otro invitado, como Robert ha indicado, Trump está señalando problemas reales, está señalando el problema de la inmigración es un problema, el problema del terrorismo es un problema. ¿Qué es lo que hace Trump? Ofrece soluciones que aparentemente responden de forma fácil, inmediata, fácil de comunicar, fácil de entender. El problema es que, claro, estas soluciones luego no son viables. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Clinton es la candidata de la responsabilidad, Trump es el candidato que aparenta responder. Bien. Voy con David. Así parecería que entonces pues Clinton sería como la más óptima. Ahorita vamos a eso. Robert, la misma pregunta y además te agrego, muchos críticos dicen que prácticamente es lo mismo Donald Trump que Hillary Clinton porque detrás de ellos está el famoso excepcionalismo de Estados Unidos, pero con diferente disfraz, uno disfrazado de Clinton y otro de Trump. ¿Tú qué dices? Bueno, la diferencia entre Clinton y Trump es muy clara. Hillary Clinton no es una extraña en lo que se llaman los asuntos públicos de Estados Unidos. Fue primera dama, donde muchos dicen incluso que ella tuvo una gran influencia en la administración de su esposo. Esto era lo que se decía tras bambalinas en Washington. Fue senadora de Nueva York y fue secretaria de Estado. Así que ella obviamente tiene un bagaje diplomático y tiene gran experiencia en el campo de la política, cosa que Donald Trump no tiene. Donald Trump lo que sí ha tenido es esa intención de tener una influencia en la política estadounidense y bueno, lo vimos por ejemplo que él lideraba ese grupo, el llamado Grupo Birther, que obligó al presidente Barack Obama a sacar su historial y su récord de su acta de nacimiento prácticamente, indicando que sí era un ciudadano estadounidense y que tenía toda la facultad para hacerlo, porque es un ciudadano de este país. Y yo creo que esa ha sido la gran diferencia, es las dos trayectorias profesionales. Ahora, que sean lo mismo, no me atrevería a decirlo, sin embargo, obviamente, tanto Clinton como Donald Trump han tenido una relación estrecha anteriormente. Trump logró hacer algún tipo de donaciones a las campañas de Hillary Clinton cuando ella se lanzó como candidata al Senado por el estado de Nueva York. También se habla de que hizo Robert, me refería a la al Fundación excepcionalismo Clinton, estadounidense. Que es la que preside con su esposo. Me refería al excepcionalismo estadounidense, que me parece un tema muy importante. Claro, bueno, pero cuando usted me dice excepcionalismo estadounidense, ¿a qué se refiere? Es decir, que es un país que no es intocable, que no es vulnerable a lo que ocurre en el mundo. Quería saber si detrás de ellos persiste la ideología de que Estados Unidos es la supremacía. Sí, para Clinton y para Trump. Bueno, ese tipo de ideología prevalece tanto en los demócratas como en los republicanos, y obviamente es mucho más acentuado en los republicanos, porque lo que hemos visto en los debates, en las primarias republicanas, es que tanto Ted Cruz como Marco Rubio acentuaban ese pensamiento de que Estados Unidos es el mejor país del mundo. Por supuesto que existe ese excepcionalismo y existe tanto dentro de los demócratas como entre los republicanos, por supuesto que sí. Que estaba mucho menos en Sanders. A ver, David, quería replicar algo. Sí, era solamente matizar porque especialmente en Europa, donde Trump nos llega de forma filtrada, se tiende a asociar a Trump con por decirlo claro, con el imperialismo norteamericano. Y si uno escucha a Trump, esto hay que matizarlo muy mucho. En realidad el peligro de Trump es lo contrario.
Trump lo que está haciendo es apelar a las tendencias aislacionistas de su público, un público que no quiere mandar soldados a morir en el Medio Oriente, que no quiere invertir dinero o recursos que son escasos en aventurerismo externo, que no entiende ni le interesa la política exterior y que quiere fortalecer la seguridad, pero en el campo doméstico, y que lo que quiere hacer es, insisto, volver al aislacionismo, volver a una especie de retirada en la medida de lo posible de los norteamericanos de la esfera internacional. Ese es el peligro de Trump, su propensión aislacionista, no la imperialista. A ver, ya que estoy contigo, David, ¿cuál sería entonces el mejor presidente para ti? Bueno, yo creo que en esto estamos de acuerdo, entiendo yo que el 99,9% de la humanidad, no solo de Estados Unidos. Trump sería un desastre. De hecho, Trump no tiene posibilidades ninguna de alcanzar la Casa Blanca. Hillary es un par de manos seguro, conocido, Robert lo ha explicado muy bien, es una persona muy experimentada, es una persona muy odiada, es una persona muy divisiva, pero es una política y una persona que sabe exactamente lo que está haciendo, que va a ser continuista. A uno le gustará más o menos Barack Obama, pero David, pero Hillary Clinton es una presidenta David, que, bueno, previsible, continuista y en general probablemente sea una buena presidenta. Que te interrumpa, David, lo que pasa es que hay muy poco tiempo y lo quiero aprovechar, pero Clinton ha apoyado la invasión militar a Libia, a Afganistán, a Irak, y Trump no ha apoyado ninguna invasión militar. Es más, no quiere enviar soldados. ¿Cuál sería entonces menos peligroso para el mundo, David? Exactamente. Bueno, es que lo peligroso para el mundo sería que Estados Unidos se retirara de la escena internacional. Yo entiendo que la política, en realidad la posición de Hillary Clinton en política exterior es bastante sensata. Hay un apoyo inicial, como todo el Congreso y todo el Senado de Estados Unidos, hasta que es evidente que no hay armas de destrucción masiva, que aquello ha sido un error y que además la guerra se conduce mal. Pero yo no veo peligroso que Estados Unidos intervenga en Libia. Lo peligroso es que Estados Unidos no intervenga más y solucione el problema. De la misma forma que no es peligroso que Estados Unidos dialogue y tenga una política diplomática, una diplomacia activa con Irán, con respecto, por ejemplo, a Irán. Lo peligroso sería que Estados Unidos se retirara de Irak y dejara el país en manos iraníes. Esto sería lo peligroso. Pero la postura de Hillary Clinton, yo creo que todos los analistas coinciden en que es una persona sensata, conocedora de la política global, de la política internacional y probablemente muy segura, insisto, muy continuista. Si acaso probablemente sea más dura que un Barack Obama, que un presidente Obama que ha sido notablemente blando, quizá excesivamente blando, especialmente con respecto a Irán y posiblemente con respecto a Cuba, un sitio en el que las exigencias Déjame ir con Roberto. para que los Castro respeten los derechos humanos han brillado por su ausencia. Yo entiendo que Hillary Clinton probablemente sea una presidenta de Estados Unidos mucho más firme de lo que ha sido Obama. Déjame ir con Roberto, y también te lo preguntaría a ti, David, pero se lo pregunto a Roberto. Igual, ¿quién sería el menos peligroso? Más cuando muchos críticos e intelectuales del mundo han criticado la postura de Estados Unidos de intervencionismo, más cuando la propia Hillary Clinton aceptó que ellos crearon parte del terrorismo, que ellos crearon Al-Qaeda, y ahora con su nuevo libro acepta que ellos vendían la idea del Estado Islámico o del grupo Daesh a muchos países en Medio Oriente, y que se desarticuló su idea, pero no se desarticuló el grupo por el golpe en Egipto. Te pregunto a ti, Roberto, ¿quién sería el presidente menos peligroso para el mundo, no para Estados Unidos? Bueno, para el mundo sería indudablemente Hillary Clinton. Yo creo que lo que vimos, por ejemplo, en la visita de Obama a Japón durante el G7 era que muchos de los líderes de esos países pues expresaron su preocupación ante una posible presidencia o administración Trump, porque obviamente este hombre tendría acceso a los códigos nucleares, y que él perfectamente, según lo que se dice en los mandatos de la Constitución, o por lo menos en la rama ejecutiva, él tiene todo derecho a enviar o causar un holocausto prácticamente con una bomba nuclear. Ahora, volviendo al tema de la importancia o de la influencia que puede llegar a tener un presidente, bien sea Clinton o bien sea Trump, pues
hay un factor que hay que tener en cuenta en las elecciones de noviembre, y es lo complejo que es el sistema electoral en Estados Unidos, porque no es el voto popular que le da el triunfo a un candidato, sino es el colegio electoral. Es decir, veamos por ejemplo lo que pasó en el año 2000 cuando ganó Al Gore el voto popular, pero el voto del colegio electoral, que es un grupo de comisarios, por decirlo de alguna forma, que decide quién maneja los hilos del país, pues ese colegio electoral le dio el triunfo a George W. Bush. Y bueno, obviamente, pues la Corte Suprema en aquel entonces, cuando le dijo a George Bush que era el ganador. Así que es importante mantener ese factor importante, que incluso los fundadores de este país habían, vamos a decirlo, visto esto, lo habían predicho, ¿no? El hecho de que una persona del populismo que se ha encarnado precisamente en Donald Trump, pues podría ocasionar esa desestabilidad. Y obviamente aquí es donde el colegio electoral entra en juego. Bien. Porque quieren evitar una persona que apela a la emoción y no a la razón, porque eso es lo que está pasando con Donald Trump. Él apela a la emoción, más no a la razón. Bien. Y por eso está representado esta figura del colegio electoral, que va a tener una importancia en las elecciones aquí en noviembre. Muy bien. David, la última pregunta igual también es para Robert, rápido porque se nos acaba el tiempo. Te quiero hacer esto porque también me lo preguntan muchos de nuestros seguidores. ¿Donald Trump no será un candidato señuelo? Es decir, que detrás de esto hay un poder comercial o poder imperialista, que tú decías, que lo pusieron a él para asustar a todos los electores y que se tendieran hacia Clinton. Y lo pregunto porque algo no cuadra bien. El señor Donald Trump sin duda tiene mucha inteligencia para tener por lo menos 4,000 millones de dólares, como dice Forbes, la revista, o como dice él, 10,000 millones de dólares. Se necesita pues cierta inteligencia para ser millonario, y ningún millonario o ningún businessman como él diría pues la mitad de estupideces que ha dicho. ¿No suena raro o no suena todo esto un teatro? No, absolutamente no. Donald Trump es un fenómeno, como hemos dicho al principio, que es consustancial prácticamente a la política norteamericana. Estoy seguro que Robert en Nueva York lo conoce de primera mano. No es el primero. Henry Ford, por ejemplo, jugó un papel durante los años de entreguerra. Henry Ford, el de los motores Ford, el de los coches, jugó un papel muy parecido al de Donald Trump, excepto que nunca llega a dar el salto a la política presidencial. Robert ha puesto el dedo en la llaga. Estas aparentes estupideces que desde fuera de Estados Unidos parecen estupideces, no son estupideces. Es el tipo de lenguaje simple, sencillo y emocional que llega a un público que está frustrado, que está iracundo ante la falta de respuesta de los políticos tradicionales. Gracias. Robert, en 10 segundos solo dime la réplica a esto. ¿Podría ser señuelo o no? Gracias. Robert. Bueno, hablar del éxito de Trump es algo muy cuestionable y se nos iría en otra media hora, porque todavía está en duda la forma en la que él creó su fortuna, porque ni siquiera él ha permitido la información de sus taxes que salgan a la luz. Entonces, así si hay que yo algo creo raro. que no sé si él realmente quiere ser presidente. Me parece que él cree que está en un reality. Bueno, no sé si hay algo raro. No voy a apelar a ningún tipo de conspiración o algo por el estilo. Simplemente creo que él todavía no se ha dado cuenta de la verdadera responsabilidad que exige ser presidente. No sé si él quiere ser presidente. Yo creo que él cree que está todavía en un reality show. Te agradezco mucho, Robert. Gracias, David. Gracias a los dos allá en Nueva York, allá en España. Gracias. ¿Burro o elefante? Da lo mismo. Quizá esa sea la conclusión final. Estoy hablando del símbolo de los partidos, el elefante republicano y el burro demócrata. Porque, muy curioso, fíjese que los dos están pintados de los mismos colores. Coincidencia o no, en esencia sí. Porque el espíritu es el mismo, como lo decía antes, y entonces la especie pues es igual. Burro o elefante, da lo mismo, porque detrás de ellos está la idea de que Estados Unidos es la supremacía del mundo. Y porque son ellos los que siempre tienen la razón. ¿Sabía usted que los demócratas fueron los que soltaron la bomba atómica, destruyeron Vietnam, bombardearon Yugoslavia? Burro o elefante, da igual. Buenas noches.